Parménides de Elea. Parménides fue un filósofo griego presocrático, originario de Elea y que nació hacia el año 515 a.C. Parece que fue discípulo de Genófanes de Colofón, del que amplió su panteísmo y lo convirtió en un panlogismo, y según Teofrastro, fue discípulo de Anaxímenes. Según Guthrie, la gran influencia de Parménides permite dividir la filosofía presocrática en dos, es decir, su filosofía no podía ser ignorada y marcó decisivamente el pensamiento posterior, engendrando la ontología y la metafísica. Parménides escribió un extenso poema titulado Sobre la naturaleza, el cual aparece dividido en dos partes y un proemio. Además de este proemio, la primera parte se titulaba Vía de la verdad y la segunda Vía de la opinión. Proemio. El proemio del poema establece un diálogo entre el poeta y una diosa que lo guía hacia la verdad. La diosa revela dos caminos, uno de verdad y otro de apariencia. El poeta elige seguir el camino de la verdad y la diosa lo instruye en los principios de la realidad. Primera parte del poema o vía de la verdad. La vía de la verdad se muestra como el único camino realmente practicable para el filósofo, pues, como dice la diosa, el único camino de investigación que se puede concebir es que el ser es y que el no ser no es. Es el camino de la certeza, ya que acompaña a la verdad. De esta afirmación de la diosa se derivan toda una serie de implicaciones lógicas o de consecuencias. Como que el ser es único, ya que no puede haber otras realidades diferentes a lo que existe, pues implica que una tendría algo que no tiene la otra, pero el ser no puede carecer ni de lo que es, que ya lo tiene, ni de lo que no es, que no existe. Por otro lado, el ser es eterno, ya que lo que es no tiene origen ni fin. Si tuviera origen, tendría que haber surgido del no ser, lo cual es imposible. El ser tampoco puede pasar a no ser, pues lo existente no puede simplemente desaparecer y convertirse en nada. El ser, por otro lado, es inmóvil e inmutable. El ser no puede moverse a lo que no es, porque lo que no es no existe. Luego el ser no puede moverse. Además, la mutabilidad o el cambio consiste en dejar de ser para ser otro. Pero el dejar de ser no es posible, ya que sería aceptar el no ser. Se da una identidad entre el pensar y el ser. Solo el ser puede ser pensado, ya que el no ser, en cuanto que no es, no puede ser pensado. Y lo que se piensa, de modo lógico, es. Esta identificación entre el pensar y el ser ha sido interpretada como una tesis panlogista, en el sentido de que lo único real es la idea del ser, en un sentido muy próximo a Platón. Es el logos de Heráclito, que ya no es el logos del devenir, sino el logos del ser. Solo la idea de ser es, y todo lo que no es ser es devenir. Lo es y lo es solo por participación del ser. Segunda parte del poema o vía de la opinión. En la vía de la opinión, Parménides elabora una filosofía de la naturaleza y una cosmología, basada en dos principios, el fuego y la noche oscura. Se ha discutido mucho el significado de esta tercera parte del poema. ¿Cómo se relaciona con la vía de la verdad? ¿Qué significado tiene? Para unos, es una parte meramente negativa en la cual Parménides expone una cosmología para criticar y ridiculizar las especulaciones de sus predecesores. Para nosotros, en cambio, se trata de un intento de racionalización del mundo en que vivimos tal como nos lo muestran los sentidos. Si por la razón hemos de aceptar que el ser es único, mediante los sentidos y la experiencia inmediata, hemos de aceptar que, aunque ilusorio en cierto sentido, el mundo físico concreto presenta cambio, multiplicidad y alteración. En esta parte, Parménides estaría ofreciendo, por lo tanto, una vía de explicación de la realidad apariencial de los sentidos y de la opinión. De ser cierta esta interpretación, Parménides estaría ofreciendo una distinción entre el ser y lo ente. El ser, pues, sería un principio ontológico que no debería confundirse con los entes. Parménides, según esta interpretación, no dice que lo ente no cambia, es el ser quien es inmutable, puesto que lo concibe de forma puramente ideal, esencial, como una esencia o idea, no como ente ni como cuerpo espaciotemporal. A veces se ha contrapuesto la filosofía de Parménides con la de Heráclito, señalando que mientras el primero destaca el carácter inmutable del ser, el segundo elabora una filosofía del puro devenir.
pero la confrontación entre Heráclito y Parménides no es tan radical como puede parecer a simple vista, ya que también Heráclito hizo una crítica a los meros datos sensoriales y negó dignidad ontológica a la multiplicidad cambiante, al reivindicar la necesidad de un punto de vista superior, representado por el logos. Significado práctico de la doctrina de Parménides. Para terminar, queremos preguntarnos por el significado práctico que quepa atribuir a la filosofía de Parménides. El monismo radical de Parménides más bien parecería que habría de resultar incompatible con una sabiduría práctica y mucho menos salvífica, aunque salvación se interprete en un sentido ateísta. Desde nuestro punto de vista, el pensamiento de Parménides, sin embargo, sí encierra una sabiduría práctica. Las apariencias para Parménides no serían tanto nada, no ser, desde el punto de vista ontológico, cuanto convenciones, en un sentido similar al nomos de los sofistas. La naturaleza es una, es lo que es, y no cambia. Pero la vida de los hombres y sus costumbres y valores son convención, lo que significa que el hombre debe regirse por la utilidad, por lo práctico, y mientras resulte práctico, porque no hay más metro o escala que lo que funciona y es útil en cada momento. Esta interpretación implica un cierto componente dialéctico y práctico en Parménides, porque las convenciones no se pueden medir en función de la verdad del ser, pero sí en función de lo que es útil y de lo que funciona, tanto en la relación con los entes como en la relación con los otros hombres.